La idea es preguntarnos cómo resolver estos problemas, ¿no? Hay una técnica que es la metodología de solución de problemas. Como les decía, la puteada o la discusión es un efecto, no la causa. Realmente hay un factor que incide en este comportamiento de las personas. Y con los tips que mencionamos hoy de establecer un lugar de reunión, un momento, una serie de temas a tratar y se puede aplicar la metodología de solución de problemas de los 7 pasos, ¿sí? Que es muy sencilla, no es otra cosa que el método científico que se estudia en todos lados, que consiste en definir cuál es el problema. Aunque parezca sencillo, para nada sencillo es. Esta causa de errores, por ejemplo, el trabajo que no hizo Guillermo, que tenía que entregar la filmina y no lo hizo, tiene que ver quizá con la planificación de la empresa, tiene que ver con la falta de tiempo, la organización interna. Quizá un miembro de su equipo tenía que hacer el trabajo, no lo hizo, no le entregamos la mercadería al cliente, o no le cobramos, o una falta de capacitación del personal. O sea, identificar el problema en sí implica clarificar el problema, establecer números, ¿sí? Indicadores, forma de medirlo, ¿sí? Acá dice Patricio también el árbol de problemas, el árbol de soluciones, tal cual. Se puede aplicar eso, de definir los 5 por qué, los 5 por qué ocurrieron esas situaciones, nos permite clarificar un poco el por qué ocurrió, ¿sí? Análisis de las causas raíces nos permite establecer cuáles son los factores que incidieron y a partir de ahí establecer una meta, por ejemplo, no discutir más en público, ¿sí? O establecer formas de organización que nos permita controlar esas distintas situaciones que se atraviesan por medio de soluciones, distintas soluciones que se pueden implementar, ¿no? Que nos permitan ir indicando cómo va evolucionando la situación mes a mes, día a día, ¿sí? Y la acción de garantía sería verificar efectivamente los controles, que se eviten, por ejemplo, no entregar la mercadería, no hacer el trabajo determinado, o que el cliente se queje, ¿no? Que es una serie de situaciones que no encontramos en la empresa y que requiere una solución, ¿sí? Así que como verán son 7 pasos, son bastante sencillos tener en cuenta: identificar el problema, y clarificar el problema, cuantificarlo, analizar las causas, establecer objetivos, metas, buscar esas soluciones, implantarlas y por último verificar si efectivamente se cumplen estas condiciones, estas acciones, estas actividades que pusimos en marcha, como ser una capacitación, un control de actividades, etc. Bien, como nosotros le dijimos hoy, la cuestión de conflicto quizá es el principal efecto que tenemos nosotros en la gestión empresarial, pero también tenemos otras situaciones que tienen que ver con la deficiencia que tiene la gerencia en establecer formalidades de su decisión y políticas, ¿sí? La recomendación es establecer reuniones para establecer políticas. Las políticas no son otra cosa que un encuadre de una determinada situación, digamos, cómo operar ante una determinada situación. Tenemos situaciones donde el empresario, el número uno, me refiero al dueño, el papá o la mamá, toma decisiones y que esas decisiones solo las puede tomar él, entonces hay que consultarlo. Entonces ahí la política sería establecer una consulta específica ante determinadas situaciones.
O en otro caso, establecer cómo actuar ante la demanda de determinada situación. Por ejemplo, niveles de crédito a los clientes, ¿sí? Calificación de clientes, en ese caso, calificar a los clientes y establecer los medios para establecer qué tipo de cliente es, el cliente tipo A, B o C, y establecer qué acciones realizar ante determinadas situaciones. Por ejemplo, la entrega de la mercadería, el crédito o el volumen de venta, ¿no? Una vez que yo establezco esas reuniones y empiezo a establecer determinadas decisiones con respecto a esas políticas o decisiones que tienen que ver con inversiones, con organización interna, por ejemplo, modificar la ubicación de las cajas para ser más eficientes, por ejemplo, o reorganizar las góndolas, ¿sí? Tratar de poner esa discusión en la mesa con los miembros de la familia, decirle, miren, yo tengo este proyecto, esta idea, me gustaría ir volcándolo en la decisión, establecer el mecanismo paso a paso, por ejemplo, todas las propuestas se tratan en la próxima reunión familiar, por ejemplo, se puede establecer inclusive un formulario con algo escrito para que no quede en el aire, que a veces se nos quedan en el aire las ideas, los temas. Y en esas reuniones conversar sobre el problema y bueno, ir resolviéndolo. Unidad de negocios también es una temática importantísima que hemos comentado. Sí, Fabián, decime, podés comentarlo, sí. Sobre este punto que acabas de desarrollar, quiero manifestar un poquito mi experiencia con este tipo de comunicación. Yo todos los sábados a las 12:30 en punto cerraba el local mío, tenía una empresa en ese momento de venta de insumos informáticos y música, instrumentos musicales. Eh, Comprábamos unas pizzas, unas empanadas, una gaseosa, reunía al personal que se sentaban en sillas comunes y yo me mandé a hacer a propósito un banquito más bajo que las sillas, cosa que quedara por debajo de la altura de mis empleados. Y había libertad para que expresaran, dentro de la norma de respeto, absolutamente lo que quisieran. Qué bueno. Esto era todos los sábados. Les puedo asegurar que surgieron ideas de parte de los empleados que me hicieron hasta triplicar ventas. Por ejemplo, Qué bueno. cuando decidí hacer una campaña publicitaria en un diario, uno de mis empleados me dice, ¿cuánto pensás gastar en esto? Y mirá, no es barato porque la idea es hacer así. Me dice, ¿por qué no hacemos por televisión y en lugar de hacerlo filmado como algo estático, me voy yo, me dice, a presentar los productos y las novedades que tenemos? Qué bueno. Y lo hicimos. Y con eso ganamos el interior de la provincia de Formosa. No me Realmente digas. fue fantástico. O sea que ese creo que es uno de los secretos más importantes. ¿Y por qué el banquito? ¿Por qué estar a menor altura? Porque generalmente los que somos dueños nos sentimos elevados por encima de ellos. Los sábados ellos eran mis jefes Ellos eran y los... ellos eran los que podían criticar u observar cualquier tipo de cambio que se pudiera hacer. Qué excelente idea. Fíjate que, Fabián, esto es ideal para que todos lo hagamos en la empresa, ¿no? Ideal para que logremos tener en cuenta las opiniones de los demás, tanto la familia como los miembros los operarios, los miembros del equipo de trabajo de nuestra empresa. Excelente. Muy, muy bueno. Me encantó tu exposición. Creo que es una forma que nos llevamos también acá del curso para entender la implementación de políticas y tomar decisiones con respecto a esto. Por ejemplo, fíjense que si te aumenta un cierto porcentaje tus ventas, es un golazo de media cancha esta estrategia, este método de establecimiento de políticas o de decisiones internas. Imagínense que un empleado te diga eso y se ponga a trabajar o se ponga a exponer, ¿no? En la televisión me refiero, ¿no? Excelente, algo.
Otro detalle que yo siempre observé, el horario de apertura a la mañana siempre fue a las 8 de la mañana. Siempre presté atención a eso. Si el empleado me llegaba a 8 menos 10, contento, es que estaba todo bien. Si me llegaba a 8 y 5, había algo que andaba mal. Es un Mirá poquito observar la conducta del personal. como criterio vos ya sabías que era tu indicador de cómo conversar con alguno de ellos o indagar por lo menos qué está pasando. Exactamente. Empatía es la palabra, empatía. Muy bueno. Tal cual, sí, con la empatía uno va sintiendo lo que los demás están importándose, ¿no? Y Paola también había levantado la mano, no sé. Dice Lidia, sugiero tener en cuenta en las reuniones compartir los buenos resultados y hacerlos partícipes, tal cual, ¿sí? Celebrar los logros y compartir la oportunidad de mejora. Exactamente, Lidia, sí, muy bueno. Hay una recomendación que se plantea generalmente con el grupo humano, que es felicitar, ¿sí? Felicitar al inicio de la reunión por algún hito, por una situación que se dio durante la semana o el periodo que estamos trabajando, aunque sea la mínima expresión de logro, ¿no? Desde lograr haber vendido un producto a un cliente complicado hasta, no sé, por haber limpiado mejor las góndolas. Así que es muy recomendable eso, aflojar a la gente con esa acción. Así que me encantó esta exposición de cómo abordar esas decisiones y cómo hacerle partícipe, cómo hacerle el momento ameno, como dice Priscila, ¿sí? Como dice Mario, lograr el compromiso de la gente, totalmente. Imagínense que un empleado te dice, ¿por qué no lo hacemos en televisión y yo me voy a exponer? Fíjense, es el compromiso que uno logra en ese negocio. Es impresionante. Bueno, la unidad de negocio lo vamos a ver un poquito más con Mariano también, pero a criterio de los tres, me parece que la unidad de negocio es fundamental separar el negocio en rubros o productos o tipo de productos que nos permitan saber cómo está funcionando cada uno de ellos, cuáles son los principales conflictos que tienen nuestros clientes o tienen nuestros miembros de la empresa, y que esos conflictos pueden afectar la rentabilidad de nuestra empresa, ¿sí? Y también el financiamiento. Hoy tenemos la oportunidad de acceder a diversas tasas negativas. Es una oportunidad única que tenemos las pymes de alcanzar créditos a tasas negativas. Y para ello hay muchas fuentes de bancos privados, bancos públicos. Yo le dejo un link ahí. Ustedes pueden acceder en Argentina GoBar. Hay una serie de líneas de financiamiento que es el momento hoy principalmente para capital de trabajo, ¿no? Que uno puede hacer una compra mayor de mercadería y estoquearse. Para eso hay créditos. Ahí, si ustedes pueden acceder, ahí donde dice Argentina, producción, financiamiento, o pueden googlearlo, van a ver que hay una oferta significativa de estos créditos. Así que está muy interesante trabajarlos. Acá está la página, así que ahí lo pueden ingresar. Tienen el crédito argentino y otras líneas. Hay muchas líneas de crédito. También hay unos informes que yo ahora no los recibí, pero hay unos informes que están muy interesantes de los bancos privados y públicos que ofrecen diversas tasas, 50, 80%. Hay diversos tipos de tasas, ¿no? Así que está bueno. Bueno, y por último, me gustaría abordar el tema de la rentabilidad. Una de las cuestiones que tenemos como consigna es que el empresario sepa cuánto resultado está obteniendo la empresa, ¿no? Eso nosotros le llamamos análisis económico. El análisis económico no es otra cosa que establecer de qué manera nos está yendo en la empresa o en el rubro, si ganamos o no dinero y cuánto
ganamos, ¿sí? Esto cuesta muchísimo hacerlo en la empresa porque el empresario está en el día a día y a veces no tenemos el equipo técnico, o sea, nuestras pymes son chiquitas, entonces le vamos a mostrar un método sencillo, ¿sí? Cosa que el empresario al menos lo pueda hacer en un papel con un lápiz, ¿sí? Que es un método sencillo para hacerlo y uno puede establecer los costos, la rentabilidad y la estrategia que uno va planteando en la empresa, ¿no? Cuando hablamos de costos, nosotros le presentamos las 6 palancas de costos, que es un concepto importantísimo que aparece en la empresa, que muchas veces no está claro, ¿sí? Y a medida que voy calculando los costos, yo puedo identificar el por qué, qué hacer en determinados momentos o el por qué accionar en determinados factores que tienen que ver nuestra empresa. Wilfrido Barreto, podés opinar, podés arrancar, no sé qué querés plantear. Está muteado, Wilfrido. Hola, no, me había equivocado nomás. Bien. Perfecto. Gracias. Entonces, si nosotros queremos mejorar en la gestión de la productividad, por ejemplo, podemos invertir en tecnología, sería una nueva máquina o un producto tecnológico, o en los procesos, que sería reorganizar los procesos internos de la empresa. ¿Para qué? Para reducir costos y aumentar la cantidad de producción con los mismos recursos. Eso lo llamamos productividad. Para mejorar la empresa, también podemos mejorar en la gestión de compras. Hoy podemos ver diferencias. Muchas empresas nos comentan que distintos proveedores tienen precios del 40%, por ejemplo, de costo. Hay algunos que te plantean hasta 200% de diferencia de costos, que son abismales, ¿sí? En la gestión, por ejemplo, de compras, tenemos la obligación de planificar las compras, porque de estas compras dependen las ventas, ¿no? Y las políticas de venta. Hay muchas empresas que por cuestiones financieras, por no tener el capital de trabajo, lo que empieza lentamente a cambiar las decisiones de compras, y estas decisiones de compra van en detrimento del volumen y la negociación que podemos hacer. Entonces los descuentos o las bonificaciones que podemos recibir por no tener una planificación son significativas. Por ejemplo, en el sector de ferretería es un 40 o un 50% no tener una buena planificación, y esto puede ser mi rentabilidad, puede ser el margen de rentabilidad que yo debería tener en mi empresa. Si yo esa productividad quiero mejorar con el desempeño, yo puedo trabajar en la formación, la aptitud, o sea, el conocimiento que tiene un operario, un funcionario o un vendedor, por ejemplo, ¿no? Y motivarlos también desde el punto de vista de trabajar en su actitud, o sea, la forma de reaccionar ante los estímulos, ¿no? O sea, si viene un cliente y yo solamente le entrego lo que me pide, o le estoy haciendo ofertas, propuestas de productos, y eso no tiene que ver tanto con la aptitud de la persona, sino con la actitud, la forma de reaccionar, ¿sí? No es un conocimiento, sino que una habilidad que hay que desarrollar en la empresa. Y por último, los salarios. Generalmente nuestras empresas, esto es lo que yo observo, ¿no? No tengo un dato estadístico, pero generalmente los sueldos son fijos y la responsabilidad o los resultados son variables. Entonces, generalmente lo que hace el personal es no tener una motivación, y tampoco lo negocia, se queda planchado ahí, esperando que uno decida todo, y eso hace que la pirámide de autoridad se invierta totalmente en la pirámide de trabajo. Eso, o sea, el tiempo de trabajo que tiene que establecer el gerente. Y eso hace que uno tenga que controlar todo, tenga que gestionar todo, y el operario simplemente lo que hace es un trabajo manual o de bajo contenido.
en términos de rentabilidad, ¿no? Entonces los salarios hay que negociarlos y empezar a hacer como lo hacen los japoneses, los estadounidenses, los europeos, de pagar a destajo y observar el desempeño de las personas, ¿no? El modelo de caso estudio de esta empresa metalmecánica que nosotros le estamos ofreciendo ahora consiste en establecer un mecanismo de cómo calcular la rentabilidad de la empresa, ¿no? Si nosotros logramos establecer esto no estoy diciendo en un análisis, un informe gerencial de la empresa. Simplemente digo un papel y un lápiz. Yo lo puedo determinar con un papel y un lápiz, ¿sí? Consiste en el análisis de estado-resultado, y el estado-resultado pro forma se llama, porque es un método donde calculamos los costos variables en lugar de los costos de producción, ¿sí? O sea, sería el costo de la mercadería vendida. Si yo tengo un comercio, debo determinar el costo de cuánto me salió la mercadería que vendí en un periodo determinado. Por ejemplo, un mes, ¿sí? Con la inflación que hay, hasta lo puedo hacer por semana. Entonces, los ingresos es la sumatoria de todas las ventas que tuve, ¿sí? Y a esto le resto los costos variables. Y ese valor que tengo es el margen operativo, ¿sí? Calculo todos los costos fijos y obtengo el resultado antes de impuesto, interés y amortización. Es lo que también se llama los beneficios o la utilidad de la empresa, ¿sí? Y después le descuento los impuestos, los intereses que pagué y las amortizaciones por toda la estructura que tengo, y tengo resultado neto. Y sería la utilidad este concepto sería la utilidad del propietario, del inversor, ¿sí? En este caso, fíjense, hicimos algo bien sencillo. Como le decía, es tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En el caso de no tener toda la información, simplemente se puede plantear, se puede plantear en un papel un aproximado. El aproximado también sirve, aunque no es exacto lo que tenemos, pero nos va aproximando a esa realidad. Cada periodo puedo ir mejorando, esa es la consigna. Esto es fundamental que lo haga el gerente. Sí, Fabián, dime. Sí, lo difícil de hoy día es determinar el costo de los gastos fijos. Y esa determinación es lo que nos lleva a tener alguna rentabilidad o caer en pérdida, aunque creamos que estamos ganando. Tal cual. Los márgenes son tan inciertos, los márgenes que tenemos son tan inciertos que no sabemos, en función del costo de estructura que tenemos, no sabemos si ganamos o no dinero. Es terrible esa incertidumbre que tenemos. Por eso pierde relevancia los estudios de los estados contables de la empresa, pierden relevancia si es a un año o a 6 meses. Entonces esto es recomendable hacerlo por semana, por quincena, por mes. Este método es muy recomendable hacerlo. Lo que cuesta hacer esto es significativo si uno plantea hacerlo en forma exacta, porque uno no tiene en la empresa todos los datos, pero lo que se sugiere es aproximado. En este caso lo hicimos así aproximado. Si uno tiene un sistema para determinar los costos variables sería extraordinario. Hay varios sistemas que te permiten saber o aproximarme al valor de reposición de los productos que tengo, que he vendido, los productos que he vendido, y eso es lo que hicimos acá en esta empresa. Calculamos las ventas mensualmente. Ya había inflación en esta época, pero no tan importante como ahora. Calculamos el costo de personal, el adicional es el blue que se le paga al personal, ¿no? El costo de materiales y el costo operativo, ¿no? Y esta fórmula resultó accesible de cálculo, ¿sí? Porque estaba disponible la información. Entonces, calculamos los costos fijos, uno por uno, todos los ítems que se gastan, ¿sí? Y ahí
con esos datos podemos calcular los ingresos, los costos variables, los gastos fijos y determinar el resultado ante impuesto, interés y amortización. Ese ya es un buen indicador. Muchas veces cuando observamos estos valores nos damos cuenta que es muy difícil llegar a un resultado neto. No podemos determinar el neto porque no tenemos la amortización, es un valor contable que es muy difícil calcular, pero con saber que la empresa está ganando dinero y cuánto sobre los ingresos estamos ganando dinero, que es el resultado antes de impuestos, interés y amortizaciones, dividido los ingresos, me da el porcentaje de cantidad de dinero que gana la empresa. ¿Sí? De cada 100 unidades de moneda, 100 pesos vendidos, me queda el 4, 5, 6% de ganancia, ¿sí? Que es bastante bajo y es el perfil de nuestras pymes. O sea, nos está quedando eso, 4, 5, 6%. Este cálculo a nivel internacional de una empresa nos tiene que dar un 15, un 12, un 18% para que seamos rentables, ¿no? Y va a depender del tipo de negocio que tenga. Si tengo una fábrica, es probable que las amortizaciones sean significativas, entonces los márgenes tienen que ser por encima del 15%, 18, 20%. En nuestras pymes da 8, nosotros vimos que un promedio de 8 está dando acá, dio en Misiones, en Corrientes también, en Chaco, en alguna empresa que aplicamos y da ese valor, o sea que es relativamente bajo, ¿no? Y es algo a trabajar muchísimo, ya que si no tenemos ganancias no vamos a tener flujo positivo, y si no tenemos flujo positivo tendemos lentamente a comernos el capital de trabajo y lentamente entrar en una línea de caída permanente de largo plazo, ¿no? Sin contar el tema de la inflación que está muy fuerte. Entonces, y aparte te deja fuera de cualquier esquema de financiamiento. Tal cual, porque después cuando quiero solicitar algún financiamiento no tengo cómo demostrar mi flujo, porque cada vez se va achicando y es poco probable que me den un crédito si me estoy achicando. Acá ustedes pueden ver que en esta empresa vimos que en los meses, los últimos 3 meses de análisis estábamos en rojo, ¿no? Y como teníamos mucho inventario en la empresa, no se notaba, pero estábamos en rojo, estamos perdiendo lentamente dinero. Uh-huh. También podemos ver que en 6 meses, 4 meses perdimos dinero, ¿no? Así que es importante saber eso, porque si yo tengo inventario significativo, muchas empresas lo tienen, cuando estoy en rojo, estoy empezando a perder dinero, no se ve en el inventario que empieza a reducirse. Cuando veo que el inventario se redujo es porque ya estoy perdiendo bastante dinero. Y parece una tontería esto, pero es sumamente importante. Sí, Guillermo. También, o sea, es un tema muy delicado, hay que tener mucho cuidado porque por ahí en el movimiento, en el flujo de fondos, en el día a día, no se llega a ver esto como dice Robert. Y muchas veces pasa que en distintas líneas de productos, o sea, ahora estamos viendo de manera global, pero también de manera particular por línea de productos, a veces tenemos pérdida en alguna línea, en algún producto que tiene mucha venta, ¿sí? Y termina siendo subsidiados por otros productos que nos dejan ganancia. Y es un tema que hay que trabajarlo con mucho cuidado porque a veces pasa que en empresas grandes que vos decís tienen buena rentabilidad, les va bien, les va súper bien, tienen crecimiento, todo, pero se van comiendo a poquito las ganancias sin darse cuenta. Se pueden graficar los costos, se pueden representar. En este caso, esta empresa, por ejemplo, se analiza básicamente cuáles son los ingresos. La primera línea azul más clara son ingresos. La roja son los egresos o los costos de estructura. Y los resultados son la línea azul de abajo, que ustedes pueden ver que en el primer mes de enero es positivo, pero después negativo. Después altamente positivo y después empieza a ser negativo los últimos 3 meses, ¿no? Abril, mayo y junio. Ahí ustedes pueden observar
que la empresa tiene periodos de gran demanda y periodos de no tan buena demanda, pero los costos de estructura, los costos de la empresa, los costos fijos, digamos, se mantienen en un cierto nivel. Entonces, una estrategia propuesta es incrementar las ventas en este caso, ¿no? Porque no estamos perdiendo dinero, la utilidad de la empresa está perdiendo dinero, ¿no? Así que es saludable hacer estos cálculos, al menos en un lápiz. Hay gráficos de estos que se pueden hacer en un papel también, los gráficos, o sea que no necesariamente se necesita una computadora para... Bueno, llegamos acá y la pregunta es, ¿estamos preparados para gestionar una empresa pyme después que todo lo que nos contó Fabián, Daniel? Creo que siempre va a haber una situación, ¿no? Siempre vamos a estar peleándole a esta situación para lograr resultados, ¿sí? Lo que intentamos hacer hoy es un abordaje de estas problemáticas que nosotros observamos en las empresas, observamos que se dan permanentemente en las empresas, y una serie de herramientas que hacen a que se aborden estas temáticas, estos problemas. Nosotros le vamos a dar una semana para que ustedes vayan contestando estas dos preguntas, ¿sí? ¿Estamos preparados para gestionar una empresa familiar? ¿Y qué necesitamos para gestionar exitosamente una empresa familiar? Vamos a esperar sus reflexiones, sus ideas. Algunos seguramente ya lo saben, otros necesitan un poco más de tiempo. Creo que todos vamos a tener opiniones distintas porque en el contexto de cada empresa, en cada situación, probablemente sea un poco distinta. Pero básicamente lo que nosotros queremos es escucharlo a ustedes, entregarles esta serie de herramientas que son estos 6 problemas básicos, elementales que observamos en las empresas y que son claramente necesidades que tienen nuestras empresas para salir adelante, ¿no?